Easy por Now. Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie, 10:39 AM en toda la República Argentina. Menos mal que salí de ese lugar donde está Mauro, porque las luces te matan, sí, a mí me matan. Me acostumbré ya. No, todo transpirado, la gente pidiendo, préndanle el aire. ¿En serio? No, sí, no daba más. Y no era por el tema que veníamos tocando, sino estoy todavía saliendo de una gripe, pero no, ese combo de luces por todos lados. Yo no sé, Mauro, cómo las estoy acostumbrado, adelante. sí, ya. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien. ¿Cómo la pasaste, Euge? ¿Cómo fue tu mañana? Contanos todo. Bien. Descargate. Yo entré diciendo que el día solo puede mejorar porque ya toqué fondo. A ver, ¿por qué tocaste fondo? El Roca de por sí, que en hora pico yo me tomo el tren desde Temperley, tengo 7 Sí. estaciones hasta Constitución, hago la combinación de la C y la D y camino 15 minutos para llegar hasta acá, ¿no? Para eso salgo 7:50 de la mañana de mi casa para llegar 9:30 acá, ¿no? Media hora antes del hagamos programa. un punto ahí. Salís 7:50 para llegar 9:30, o sea, 1:40. Sí. Son 100 minutos por día. Claro. De ida, no sea la vuelta, después me contarás. Y es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo, es colectivo, tren, subte, caminar. Y ya de por sí el Roca, en vez de tardar los 35, 40 minutos que tarda siempre, tardó 55. Ya te liquida. El subte vino uno primero, el C, joya, funcionó bárbaro. La D llegó, el tren, lo esperamos todos así 5 minutos, se fue ese coche, tuvo que venir otro y parando 2 minutos más en todas las estaciones. Así que, ¿Qué le chicos, pasó al otro coche? No sabemos. desperfectos técnicos. Ok. Hay demoras en la D. Perdón, Romina, no te estoy sacando de trabajo, pero solo te cuento que hay demoras en Servicio a la la D. comunidad. Bien. ¿Y después el trayecto de la caminata bien? Tuve que tomarme un taxi para poder llegar. Ok. Bueno. Con el temor de llegar siempre tarde, que de repente no hay pase, porque no, digo, para no llegar más tarde todavía. Le faltó Bueno. el barco nomás. Sí, total. Un botecito. Entonces, todo Respirá. puede mejorar. Todo puede mejorar. De hecho, ya empezó a mejorar. Porque Martín trajo comida. Ah, bien eso. Así que Es bueno eso. saberlo. siempre El truco la de comida- Juanjo Martín también. Fernández Madero. Juanjo Juanjo Salce nos hizo un magia. truco de magia impresionante con los teléfonos celulares, fue impresionante. ¿Ah, sí? Impresionante. Ah, me lo perdí eso. Claro, lo queremos Muy ver. bueno. Me perdí. El mate está exquisito, aparte también. No, ¿Viste? todo está mejorando. Bueno, excelente entonces, excelente. Mauro Embe, ¿cuál es el tema más importante de la agenda? Último día de reunión de los Estados Unidos con China en Beijing. Un Donald Trump que ya está en el Air Force One con toda su delegación volviendo a los Estados Unidos y dio algunas declaraciones interesantes. Irán, Taiwán y también acuerdos comerciales que habrá que ver si son reales o no, pero que serían bastante promisorios para la relación bilateral entre las dos grandes potencias. Euge, en esto que el día puede mejorar. Bueno, mejoró la inflación, podemos Sí. decir, ¿no? Subió, pero subió menos, 2,6% fue el dato. Un fuerte aumento de servicios, 4,4% de transporte, por ejemplo. Pero sí, los alimentos descendieron en términos de... No descendieron, perdón, pero también aumentaron menos. Entonces eso fue lo que tiró la inflación para abajo. También lo vamos a escuchar a Javier Milei, que habló de... para él cuál es la inflación a la que quiere llegar o cuándo para él se termina el problema de la inflación y cuándo se podría llegar a eso. Cuando se habla de la inercia, obviamente es cuando sube y también cuando baja. Hay una inercia inflacionaria a la baja pensando en el mes de mayo, porque como el índice se difunde a mitad del mes siguiente, como que ya puedes hacer una especulación, por lo menos con los datos de la primera quincena, ¿qué te puede dar mayo? Bueno, la inercia, es decir, la inflación núcleo, está un poco más baja que el mes pasado, sigue por encima del 2%, lo que te da la pauta de que el 2% no vamos a salir al menos en un par de meses. Bien. L. Vamos a hablar del inicio de la desilustración. Un informe que salió en el diario The Times en Londres que pone el foco en estamos dejando de leer y las diferencias que se generan en el cerebro cuando uno deja de leer en libros de papel y cree que está leyendo porque está scrolleando o está leyendo dentro de una pantalla. Por eso lo llaman y ponen la alarma ahí. Estamos en el inicio de la desilustración y no saben cómo poder revertir esto. Todo lo que antes nos ilustraba, el conocimiento y demás, cada vez está más en desuso. Barbie. Así como
Euge tiene en esta época del año, en esta época del mes en realidad, el índice de inflación. Bueno, en el lado de las ficciones, en estos días también se conoció cuáles son las historias, las ficciones que el público en general eligió. Es un ranking que, de acuerdo a las interacciones, ya no está más el People Meter, que era el medidor de audiencia. Todavía lo tenés en el rating de Canal Abierto. Pero en lo que es plataformas hay otra manera de medir que es de acuerdo al engagement, ¿no? A las interacciones que se hacen por redes. Bueno, vamos a ver cuáles son las ficciones, sobre todo las nacionales, las más elegidas, las más vistas. Hay algunas viejas, que volvieron. No sé por qué la gente las eligió. ¿Cuál? ¿Querés saberlo ahora? Menem, por ejemplo. Mirá. Digo, viejas que ya han sido el A mí Eternauta me gustó, también. me gustó la serie Menem. A mí también. El Baraglia la rompe toda. Muy bien Es este Baraglia. increíble Y Minujín también. Baraglia. Y Griselda Sí, Siciliani. también, Griselda Para Siciliani, mí, todos también. Griselda, Top. con la composición. Hasta Zulema Yoma dijo que le gustó y dio el visto bueno cuando se vio interpretada por Griselda. Amazon Prime, ¿no, Menem? Sí, Amazon Prime, exactamente. Bueno, 10:45, no hubo partidos de fútbol, no hubo declaraciones, no hubo quilombo, pero sí hubo repercusión de la repercusión, ¿no? Mientras tanto, el partido de River y Central mañana llega, digamos, con un contexto previo de guardia alta, de unitarios versus federales, del fútbol argentino roto. Ya hemos dicho que el fútbol argentino hace mucho tiempo está roto, hace varios años, y que lo que está pasando no es causa, sino efecto de esa ruptura. 10:46 en toda la República Argentina. Bienvenidos. No somos nadie. 979now.com para vernos en todo el mundo. Canales oficiales de Twitch y de YouTube, @979now. Canal 85 de Flow, 21.1 de la TDA. Descargate la aplicación para Android y para iOS, porque además ahí nos ves y nos escuchás. O sea, los que nos ven por YouTube saben que cuando ponemos una canción no suena ese tema por un asunto de derechos y tienen drones sobrevolando la ciudad de Buenos Aires, alguna música más tranquila, vinculada con un odontólogo, con un torno, que esperan un médico, pero bueno, para ver y escucharnos, y que también puedan escuchar las canciones, está nuestra aplicación disponible para iOS y para Android. Nuestras redes son @979now para todos. En Pinamar estamos en el 102.7 FM y vía WhatsApp nos pueden escribir o dejar el mensaje de voz en 11 80 600 979. Mensaje de voz superior a un minuto, ¿sí o no? No, de ninguna manera. Prefiero varios, máximo un minuto. ¿Eleonora? No escucho audios. Me mandás un audio y por ahí no lo escucho ¿Tenés nunca. la función transcribir? Tengo todo mi teléfono seteado en inglés, entonces las traducciones no me las hace. Ah, ok. Entonces no puedo tener el tipeado. Así que los audios, perdón, pero no No, los ya escucho. sabemos. No los escucho. Euge, Yo mando audios de 5 minutos, perdón. Es un podcast. Es un podcast eso ya. ¿advertís? Advierto, mira que va Euge Podcast. Euge Mando. Podcast. Me gusta el concepto de El Euge Podcast. Sí. Mauro, Yo mando audios largos, escucho también, me tomo el tiempo para escuchar y digo, bueno, después te escucho, pero no me molesta para nada un audio largo. estoy en la postura de Mauro. A veces toca podcast. No. Sobre todo cuando Sí. estás cansado. Si hubiera Cuando estás X3 cansado, de velocidad, sí. Sí. No alargás las palabras, no repetís algún concepto. Bueno, quizás es un Provocás nivel de silencio. gagaísmo que a los más 50 nos toca. Pero hay momentos en los que estás cansado que te cuesta redondear la idea. Entonces, a veces es, no, pará, borramos y hacemos de nuevo. hagamos de nuevo, porque si no, no se puede. ¿No? Es una falta de respeto también. Yo no digo. En algunos casos, en otros Claro. hay confianza. Si te manda un mensaje un amigo de 5 minutos, vos también lo que podés hacer es decir, bueno, lo escucho mientras ordeno la ropa. Entonces ahí sos productivo mientras Claro. escuchas a tu amigo. Ay, pero yo contar me un conflicto. disperso. Entonces en la mitad, ¿por dónde iba? No, es mucho, es A mucho. mí, Yo algo estaba que me contando- molesta mucho igual es cuando te ponen, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos cómo estás? Bien, vos, y no te contestan o no te dicen lo que quieren hasta que uno no le contesta. Y esa Hola, conversación- ¿cómo estás? No. Y el tema. Pedime lo que necesites, Exactamente. pero Claro. pedímelo. Exactamente. Claro. Tal Hola, cual. ¿cómo estás? Necesito, Necesito que salgas al aire para tal programa. Listo. No puedo, Más directo. gracias.
No, el hola, ¿cómo estás? No, ese franeleo no. Franeleo. Si en realidad no te está importando cómo estoy. No, Sí. te está importando Claro. si puedo ir a tu programa. Exacto. Que si puedo y quiero, iré, pero no hace falta el hola, ¿cómo Exacto. estás? Bueno, vamos encontrando algunos acuerdos, nos estamos conociendo aquí en el programa. Faltan 11 para las 11 en toda la República Argentina. Now. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Después de I've Been Thinking About You de London Beat, saludamos a Romy Wiener. Hola Romy, ya sabemos que, cortesía de Euge Mucio, el Roca tiene problemas con demoras. ¿Qué más tenemos que saber del tránsito? Bueno, vos sabés que es una mañana súper complicada, ya llevamos 17 choques dentro de Capital Federal, con lo cual es un número bastante elevado, y muchas demoras sobre la traza de General Paz, porque hubo un choque a la altura de Versalles, mano al Río de la Plata.
Las demoras en General Paz sobre todo se están dando entre Saavedra y Núñez por otro incidente a la altura de Lugones. Los que vienen por la autopista Richeri se van a encontrar con un choque a la altura del enlace con Delepiane, y cuando bajan hacia Delepiane hay otro choque a la altura de Riestra. O sea que ese corredor está con demoras en la zona de Villa Serina para meterse a Capital Federal. Muy lenta la autopista Buenos Aires-La Plata, zona de Avellaneda hacia el Bajo Porteño. Siguen las complicaciones en el tren Roca, como vos los contabas, y se suma un incidente en el tren San Martín. Un ciclista ha sido atropellado en la intersección de Francisco Beiró y Gutiérrez en Devoto. Ahí el servicio está con demoras, está trabajando el SAME. Retrasos en la línea de subte, la que hace Catedral Congreso de Tucumán. El premetro es el que está a horario, así que una mañana bastante complicada, tanto en la parte de movilidad de vehículos como en el sistema de trenes y subte. Juan Pablo. Gracias, Romy. Nos reencontramos en un rato. Chau, chau. Chau, chau. Querido Ezequiel Marcusi, buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo, equipo? Bueno, ¿Cómo yo estamos? les voy a contar que hoy, bien, perfecto. Y hoy, espectacular la jornada que nos toca. Y digo espectacular porque lo que viene es un cambio, ¿eh? El fin de semana baja la temperatura, tenemos chance de precipitaciones mañana, justamente para el partido de River Rosario Central. Me parece que es probable por lo menos que tengamos cancha rápida, porque se esperan algunas precipitaciones en la ciudad de alrededores. Y fresco a frío el domingo, 5 de mínima, 15 de máxima para el domingo. Mañana la máxima 17. Pero bueno, por eso, hoy hay que disfrutar esta jornada porque la máxima puede llegar a los 21 grados y el cielo va a estar parcialmente nublado. Gracias, Eze. Nos reencontramos en un ratito. Hasta luego. Zurich presenta la actualidad económica. 11 menos 5, Eugemucio, el punto de partida es el 2,6 que dio el índice de precios al consumidor para abril de 2026. Así es, la primera desaceleración en 11 meses, casi que cumplimos un año de aceleración inflacionaria ininterrumpida. Y después de ese 3,4% de marzo, que tuvo mucho componente de shock de parte de los precios de la guerra y el barril del Brent, y cómo los combustibles traccionan también un aumento en el resto de los rubros, porque nosotros transportamos mercadería y generamos energía a partir también de los combustibles. Pero bueno, ese efecto quedó desfasado, en realidad, por otro lado, después de que, por ejemplo, YPF hiciera este acuerdo, ¿no?, de los 45 días y la nafta no subiera tanto en abril como iba a subir por efectos de la guerra. 2,6% la inflación mensual, 32,4% la variación interanual y 12,3% la variación acumulada. Ya por encima de la que plantea el presupuesto nacional. El presupuesto y el FMI, que era de 10,1%. Que generalmente también es un dibujo. Sí, es un dibujo, pero que en 4 meses lo haya superado es un poco mucho. Sí, bueno, claro, o sea, no llegamos a la mitad del año todavía, ¿no? Y ya meses. superamos este 10%, que está bien. En el presupuesto se pone para anclar expectativas, pero era demasiado optimista, podemos decirlo, ¿no? Exacto. 12,3% la variación acumulada. ¿Qué es lo que más aumentó? Transporte, 4,4%. Educación, 4,2%, comunicación, 4,1%, y le sigue vivienda, agua, electricidad, los servicios, 3,5%. Hay un repunte de prendas de vestir y calzado. Sí, estacional también, Sí. porque hay un cambio de temporada en abril, porque empieza el otoño y empiezan los abrigos, y ahí también entonces suben un poco más los precios. De por sí también la ropa de invierno es más cara, ¿no? Por los materiales, por la composición, por todo. Entonces tuviste una fuerte tracción de parte del transporte, pero lo que traccionó para abajo al revés fueron al revés alimentos y bebidas, ¿no? Que lo tenemos en 1,5. 1,5%. Y pensemos lo siguiente, todavía seguimos midiendo la inflación con esta canasta, que lo que hace es ponderar más los bienes que los servicios. Sí. Y de esta manera el bien que más pesa adentro de los bienes es alimentos y No, y bebidas. además influye en lo que es pobreza e indigencia. También tuvimos buenos números de Eso canastas está bueno. básicas totales y alimentarias, que también ahora las vamos a ver. Pero lo cierto es que alimentos y bebidas no subió tanto, y por eso también bajó del
3,4%, desaceleró, perdón, al 2,6% la inflación. Hay consultoras que están tomando esta encuesta nacional de hogares de 2017 que el gobierno en enero decide no aplicar, aunque así estaba por darse, digamos. ¿Cuándo la va a aplicar? ¿Hay fecha? No hay fecha. No hay fecha. Y es interesante plantear lo siguiente. Según, por ejemplo, consultoras como Equilibra, hubiera dado 3% la inflación si lo hubiéramos medido con esta canasta, que lo que hace es al revés, ponderar más los servicios que los bienes. Y pensemos, tenemos transporte y comunicación y vivienda, agua, electricidad por encima del índice general. Sí. Entonces, por eso es que hubiera dado un poco más alto. Pero en otros meses, por ejemplo, enero, que fue el mes donde donde decidió justamente no cambiar esta canasta, hubiera dado más bajo. Entonces, en realidad algunos meses te va a dar más alto, algunos meses te va a dar más bajo. La nueva más encuesta... el número es si la encuesta del 2017 se adecua mejor. Exacto, a es más representativa. Los consumos actuales. Es más representativa, Exactamente. por supuesto. Pero bueno, como el gobierno iba a habilitarla y decide echarse para atrás, es lo que nos habilita a nosotros también a charlar de esto, Claro. y a que esté en discusión, cómo hubiera sido también la otra canasta. Interesante que en la interanual, desde el 31-8 de septiembre, es bastante parecida. Tuviste un pico de 33,1 en febrero, pero 32,6 la interanual de marzo y 32,4 la interanual de abril. No se mueve tanto, está entre el 31 y el 33. Claro, porque ahí... Desde el 31,8 de septiembre. Claro, porque ahí lo que tenés que hacer también es como comparar la base Claro. de esos meses que era un poco más alta, ¿no? No, pero por ejemplo, la de mayo del año pasado fue 1,5. Veremos, no creo que llegue a ese valor más allá del descenso de 3,4 a 2,6. No, y de hecho ahí tenemos que hablar del IPC núcleo, que es esta medición en la cual vos sacás todo lo que es estacional y regulado, que estuvo en el orden del 2,3%, muy por debajo del 3% que habíamos tenido para el mes de marzo. Esa es una buena noticia también. Es una buena noticia, pero bueno, lo que sí te da es que la núcleo, es decir, la inercia en la inflación, esto que vos vas a un médico y el médico atiende particular y tiene que aumentar trimestralmente o aumenta por mes, bueno, mira la inflación pasada, ¿no? Claro. Y va a aumentar sus servicios por inflación, lo va a hacer con un 2% adelante. Entonces, esto es lo que da la pauta de que los próximos meses la inflación va a seguir al 2%. El tema ahí es cómo le siguen los salarios a esa inflación, ¿no? Hay números que hablan de esto del ingreso disponible, que muestran que todavía nuestro ingreso disponible, que es lo que vos tenés después de pagar los servicios y todo lo que es gastos inflexibles que vos no podés dejar de pagar, está cayendo. Empiria, por ejemplo, lo hizo últimamente con febrero, y en febrero ya había caído 2,1% mensual, y está bastante estable contra el año en febrero, pero 5,4% abajo de noviembre de 2023. O sea, nuestro ingreso disponible está 5,4% abajo del cambio de gobierno, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde se da el cómo puede ser que la inflación desacelere y que yo siga sintiendo que cada vez me cuesta más comprar más bienes, ¿no? Claro. Bueno, ahí está un poco la explicación. Ayer habló el presidente Javier Milei. Sí, y dijo, el único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero. Nosotros, respecto a lo que tiene que ver con la inflación, el único dato que nos va a dejar cómodo es que sea cero, ¿ok? Y eso es lo primero. Digo, que quede claro que el único dato que a nosotros nos trae alivio es que sea cero. Después vemos, pero hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada. Bueno, la lucha contra la inflación no está terminada. Cero había previsto Javier Milei que iba a ser en julio y agosto. Agosto. Difícilmente. Iba a empezar con cero. Claro, difícilmente. O sea, si en el índice de agosto que se difunde en septiembre es 0,9, es bien jugado, presidente, ganó. O sea, hay que darle el 0,9 para el índice de agosto que se difunde en septiembre. La veo complicada, pero
tiene la oportunidad todavía el presidente de que ese pronóstico se concrete. Sí, por supuesto. Pero bueno, por ahora la dinámica muestra que un 2 adelante vamos a tener, con suerte un 1, algo en la última parte del año. Muy macro, pero depende también cómo maneje el gobierno en cierto punto las reservas, la cantidad de dólares, si el dólar se percibe barato, si se percibe caro, si el dólar ¿Cuántos dólares sigue... entran? Cuántos dólares entran, si los usa bien, si los sostiene. ¿Por qué digo esto? Porque la incertidumbre cambiaria y financiera suele tener que ver con nuestra inflación también, porque a un dólar más alto suelen subir los precios incluso por las dudas, básicamente, ¿no? Bueno, y lo otro que salió también ayer fue, junto con la inflación, las canastas básicas, la total y la alimentaria. La alimentaria, que da línea de indigencia, subió un 1,1%, muy vinculado esto a los alimentos, ¿no? Que subieron un 1,5%, y que por eso, bueno, también traccionó a la baja. Una canasta básica alimentaria para 4 personas está en 665.053 pesos, lo cual la línea de indigencia está ahí. Y total, que es la que le suma, aparte de las necesidades kilocalóricas de los alimentos, le suma transporte, vestimenta, algunos servicios de salud y demás, un 2,5%. Y ahí la fuerte incidencia también de lo que es el transporte, que subió un 4,4% en la inflación y que le suma justamente a esto. Y ahí la canasta básica total, la línea de pobreza, está en 1.469.768 pesos. Las variaciones interanuales de ambas están en línea con la inflación interanual, y lo mismo también la acumulada en lo que va del año, sí un poco por encima alimentos, la canasta básica alimentaria, que está en 12,8%. Y esto es particularmente porque en los meses anteriores, al revés, los alimentos fueron los que traccionaron al alza, sobre todo por la suba de la carne. Carne subió muchísimo, ahora está bastante estancado, o sea, estancado en un nivel alto de los precios de la carne, pero bueno, ahí está la explicación de por qué un 12,8%. Muchas gracias, Euge Mucio, vos fundamentalista del paño de microfibra. Necesitas un seguro de auto que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro, porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla mucho más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track, para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen.
Personal te da cada vez más entretenimiento. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full con un mes gratis, solo por 22.000 pesos. Pedilo ahora al 0800-199-7775 y disfruta la mejor internet del país. Cada vez más personal. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos 18.182 pesos. Promoción de alcance nacional del 30 del 4 del 2026 al 1 del 6 del 2026. ¿Por qué Córdoba es el viaje estudiantil más elegido? Porque está pensado para los chicos, pero también para la tranquilidad de los padres. Para los chicos, parques temáticos, excursiones, piletas, sol, aire libre y fiestas. Para los padres, Córdoba cerca y conectada. Hoteles exclusivos con vigilancia 24/7, precios accesibles, agencias habilitadas y con experiencia, reporte diario y contacto directo con los padres. Vení a Córdoba y viví el viaje estudiantil más grande y seguro del mundo. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky. En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now. 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Campari. Inconfundible pasión. Inconfundible Campari. La batería es Williard. Mi batería es Williard. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Entender es más importante que saber. Al fin y al cabo, no somos nadie. Juan Pablo Varsky, en la mañana de Now. 97.9. 11 y 12 minutos en toda la República Argentina, @979now, nuestras redes 1180-600-979, nuestro número de WhatsApp para que nos dejen mensajes, audios, mientras están escuchando este programa. Aplicación disponible para Android y también para iOS, canales de YouTube 979now, @979now, ronda informativa. Vamos a empezar hoy con Mauro Embe. Mauro. Bueno, renunció Evika Silina, la primera ministra de Letonia, tras la destitución de su ministro de Defensa Andris Spruds, y que el Partido Progresista, al cual pertenece Spruds, le haya quitado la confianza del gobierno y disolvió el Parlamento. La pregunta es, ¿por qué importa Letonia? ¿No? Bueno, dice Letonia, más allá de un partido de básquet que habrá tenido la decisión de Letonia. Bueno, porque es un miembro fundamental de la OTAN, ya que está exactamente al lado de Rusia, es parte de los países bálticos,
y que el incidente que se produjo fue unos drones ucranianos que iban hacia Rusia, fueron desviados y cayeron en territorio letón y no pudieron hacer nada. Si bien iba a haber elecciones en octubre, probablemente se adelanten por la crisis de gobierno. ¿Y cuál es el problema? Al ser miembro de la Unión Europea y miembro de la OTAN, ¿qué pasa si gana un partido prorruso? O sea, ¿se vendrá un nuevo Orbán en Europa? Cosa que puede bloquear gran parte de la estrategia ucraniana. Así que por eso es importante la dimisión. Veremos quién termina ganando en Letonia, ¿no? Bien. Euge. Bueno, salió efectivamente los pliegos de la licitación para la venta de las acciones que tiene el Estado en AISA. Pone a la venta el 90% de esta participación, el 51% va a pasar a un socio, le hace a un privado, el otro 39% van a hacer una oferta pública en la bolsa y el otro 10% va a ir a los empleados. Ya había aprobado antes los contratos de concesión por 30 años AISA y la transferencia, y además también se contempla extender esa concesión. O sea, quien venga a comprar la empresa de agua y saneamientos de la área metropolitana de Buenos Aires va a poder operar durante 40 años esta empresa. Hay varios dando vueltas. Hay un operativo que es, un grupo operativo que es argentino, que es el de Rogio, pero también hay brasileños y de otras nacionalidades. Veolia también, ¿no? Sí, Veolia también. Francesa. Y el monto que giró fue de $500 millones. Pero ese es el monto por el que se vendió antes Aguas Argentinas. Hay que ver, porque acá lo que es bienes del Estado quedan para el Estado. Es decir, no todo se vende tan así, ¿no? Y también me comentaban que hay que ver qué pasa con los morosos de AISA, ¿no? Porque a partir de hace un año más o menos, que lo que hizo el gobierno fue abrir la posibilidad de que si vos no pagas y tenés cierta deuda, te corten el servicio, algo que no pasaba antes. Pero de esta manera es más rentable para un privado poder comprarla, ¿no? Porque si vos tenés que seguir dando servicio y no podés cortar el agua, bueno, para un privado es a pérdida, para el Estado es seguir dando un servicio público, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, veremos cómo se resuelve esto. Ayer justo también, y solo para nombrarlo, José Luis Daza, el viceministro de Economía, dijo que se estaban buscando $3.000 millones en privatizaciones en general. Esta sería la primera empresa pública de servicios que el gobierno sale a licitar. Ele. Fue escandaloso lo que pasó ayer en la 10ª audiencia por el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Ustedes saben que la venimos contando que los imputados pueden levantar la mano y elegir declarar o pedir declarar cada vez que así lo quisiesen. Ayer Leopoldo Luque había pedido otra vez declarar porque quería poner en contexto unos audios que se habían dado a conocer y que se incorporaron a la causa. Y lo que hizo cuando le tocó el turno de declarar es mostrar parte del video de la autopsia de Diego Maradona sin avisar previamente que iba a mostrar ese video, estando Yanina Maradona dentro de la sala. Yanina obviamente se levantó, se fue, puteó a Luque cuando mostraron el video. Fernando Burlando se acercó y dijo, tenés que avisar antes de hacer esto porque está la hija y está descompuesta ahora, necesito un médico porque Yanina se siente muy mal. Otro de los imputados, Pedro Tispaña, médico clínico, levantó la mano, si quieren yo la puedo atender. A lo que Burlando dio un no rotundo porque era toda una falta de respeto tras otra. Una audiencia en donde solamente terminó declarando el médico que acompañó a Maradona en Cuba, con la presencia de Claudia Villafañe, por suerte acompañando a Yanina, pero realmente se dio un contexto escandaloso. Luque cuando muestra el video y Yanina se descompone, solamente atinó a decir, uy, perdón, no me di cuenta. ¿No te das cuenta de que estás mostrando el video de la autopsia del padre de Yanina? Luque y su abogado. Luque y su abogado. Francisco Neto. Sí. Terrible, escandaloso, bochornoso y la verdad una falta de respeto, otra más, hacia la familia de Diego Armando Maradona. Sí. Como si Diego muriera cada vez que pasan estas cosas. Sí. Por eso también esto que comentábamos ayer de que las hijas de Maradona decidieron denunciar a la primera jueza, tiene que ver con esto, con una revictimización. Tengo que pasar otra vez por todo este proceso, ahora con este agravante, de que encima ni siquiera los imputados tienen un recaudo que es más que lógico. Es el video de la autopsia de Diego Armando Maradona y hay una hija ahí presente. Mínimamente, si en tu declaración querés usarlo, que estás en tu derecho de querer usarlo y mostrarlo, tenés que avisar para que ella, si quiere, se pueda retirar.
Barbie. Todavía no se estrenó La Odisea de Christopher Nolan, que será el 16 de julio, y ya se desató una polémica que tomó el estandarte Elon Musk. ¿Por qué? Me dice, pero Elon Musk, ¿qué tiene que ver? Bueno, él en realidad estaba leyendo algunos de los tweets en su red social y cuando vio que criticaban el elenco, se metió contra Lupita Nyong'o. Imagínate. Claro, porque ella era de Helena de Troya, que según esta novela histórica era la mujer más bella del mundo y se la caracterizaba como rubia y de piel clara, y dijo que Nolan la eligió por premios. Porque en realidad lo que busca es, bueno, romper con los estándares de belleza y, bueno, prácticamente lo tildó de racista. Y ahí se explotó todo. Cultura woke. Exacto, cultura woke, así le dijo. Y que, bueno, Christopher Nolan hasta ahora está bastante tranquilo, pero bueno, esta película, que será un éxito seguramente, y además a través de IMAX y todo lo que ha hecho como con Oppenheimer, con Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway, bueno, tiene un elenco tremendo. Robert Pattinson está también. Robert Pattinson también, que es como el villano en esta historia, Tom Holland. Y bueno, Lupita, pobre, que recibió esto, y hoy a través de también distintas redes sociales, celebridades de Hollywood están defendiéndola, ¿no? Ponen fotos de Lupita y dicen, sos bellísima, no hace falta que nadie te lo diga, etcétera. Pero como él ya metió la pata allí en Hollywood. 11:20, Nicolás Ramírez va a ser el árbitro de River Central mañana. Partido más allá de todo el contexto de sobregiro e histeria del que ayer hacíamos referencia. Es muy especial porque Chacho Coudet va a enfrentarse con Central, un club muy querido, y lo quiere mucho a Chacho, donde jugó y fue entrenador, donde llegó a 2 finales de Copa Argentina, en una claramente perjudicado ante Boca, la del arbitraje de Ceballos en 2015, cobrando un penal por una falta que sí fue fuera del área, que abrió la cuenta para el equipo de Arrobarrena. Y también jugó una con River al año siguiente, que ganó River 4-3. Aquel partido, por ejemplo, tiene la particularidad de que Damián Musto hace el primer gol de Central, el error de Augusto Batalla, y obviamente lo grita como se corresponde un gol en una final. Hoy Musto es ayudante de campo de Chacho en River, y esto pasó hace 10 años. Así que un partido que además genera la vuelta de Ángel Di María al Monumental, una cancha que conoce bien porque jugó muchos partidos con el seleccionado. Y también River y Central son los equipos que están compitiendo en copas continentales. River en la Sudamericana y Central en la Libertadores. Y tienen el calendario mucho más apretado, porque todavía les queda a ambos equipos 2 semanas de competencia internacional. La final, que va a jugar uno de los dos, es en el Kempes el 24, en Córdoba. Pero antes y después de esa final, tanto River en Sudamericana como Central en la Libertadores van a tener que jugar 2 partidos. Los dos están bien perfilados para ganar la zona, en el caso de River, o clasificarse entre los 2 primeros como Central. Central también tiene chances concretas e importantes de ganar la zona, pero tienen un calendario muy apretado, donde la secuencia es jugar, descansar, recuperarse y volver a jugar. No hay mucho margen para un entrenamiento intenso. Y hay que recordar que la fecha número 9, que terminó siendo la última en jugarse, se suspendió por decisión de los dirigentes ante una citación a declaración indagatoria de Claudio Tapia, el presidente de AFA, y de Pablo Tobillino, el tesorero, por una causa por evasión de impuestos o de cargas sociales a cargo de el juez Amarante. Se suspendió una fecha porque fueron citados a declarar el presidente y el tesorero. Cuando hablamos de fútbol roto, esta es una razón, un argumento, causa-efecto de por qué hablamos de ruptura del fútbol. Y en su momento, muy pocos dirigentes dijeron, es una barbaridad. Hubo casi nula oposición a una decisión que fue tomada
y como los clubes son de los socios, no podemos hablar de lockout patronal, pero fue un lockout. La decisión la tomaron los dirigentes por acción u omisión o silencio. Y esa suspensión, ese fin de semana no hubo fútbol, obligó a la reprogramación y a la compresión del calendario. Y ahora los que más lo sufren son los equipos que juegan competición continental, que se van a enfrentar mañana en el Monumental. ¿Pero por qué juegan el sábado si jugaron miércoles? Porque Central juega martes Copa Libertadores. Pasan tantas cosas en el fútbol y reaccionamos tan intensa como efímeramente a las cosas que pasan, que después nos olvidamos de las realmente importantes. Y fue un disparate haber suspendido, que los dirigentes hayan tomado la decisión. Hubo hasta clubes con banderas reivindicatorias para Tapia y Tobillino, y la hinchada de esos clubes puteando a los dirigentes por haber puesto esa bandera. San Lorenzo de Almagro, por ejemplo. Yo estaba en la cancha en ese momento, de hecho. Hablemos de fútbol roto por esto. No por una interpretación de una jugada de amarilla o roja o de acción invalidada por offside. Concretamente, ayer hablábamos de la expulsión de Martínez, para mí con amarilla estaba bien, y del gol anulado a Vélez, que para mí no hay un documento contundente respecto del fuera de juego de Vélez. O sea, una a favor de Central y otra en contra, y después todo lo que pasó. Pero más allá de lo que cada uno diga en modo termo, hay situaciones que son universales, que afectan a todos, y que hayamos tenido una fecha reprogramada, suspendida, por un paro que resuelven los dirigentes en respaldo al presidente y al tesorero, que fueron citados a declaración indagatoria, después declararon y fueron procesados. Y ahí no se tomó ninguna decisión. Se tomó la decisión de no jugar la 9ª fecha en su momento, porque habían sido citados a declarar por la causa iniciada a partir de una denuncia de Arca y tomada por el juez Diego Amarante. Bueno, mañana River y Central con muchos matices y un contexto de sobregiro e histeria. Van a jugar a las 19:30 la primera semifinal del Apertura. La segunda se va a disputar a las 5 de la tarde del domingo en el Estadio Diego Maradona entre Argentinos y Belgrano.
14:30 en toda la República Argentina. Preto, República de la Boca, dice, muy perjudicado Central versus River en 2016. Tenés que aclarar eso también. Hay una mano de Musto clamorosa que batalla, pobre, que se había mandado el error, reclama, y es gol del empate. Era pre-VAR en 2016. Creo que ese partido estuvo como más repartido, el error arbitral. Vamos a conversar con Fernando Marul, economista, una referencia para estos momentos de datos, análisis y proyección. Querido Fernando, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, hablamos post 3-4 y me habías dicho, vemos una inflación a la baja, hasta marcaste un 2,5, 2,6, se dio el 2,6. ¿Y ahora qué? Bueno, y ahora mayo nosotros proyectamos 2%. Mirá. Un poco el impulso, lo que viene bajando la inflación es que la carne dejó de subir y se revirtió un poquito la suba. Naftas, en mayo subió el 1%, pero no va a pegar. Y diría que pasó lo peor, o sea, pasó la suba de nafta, pasó la suba de carne, pasó la suba de tarifas. Y bueno, eso lo vamos a ver ahora bien en mayo, que es un poco la tendencia sin estos shocks que hubo. Es un poco el nivel de inflación, diría que es más lógico en Argentina, ¿sí? Por eso podría ser hasta 1,9, 1,95. Digo, esta semana, la segunda semana de mayo, a nosotros nos dio 0,04 semanal, o sea, viene bastante baja, alimentos bastante tranquila y sin el impacto de nafta y sin grandes aumentos, vamos a ir al 2. Fernando, acá Eugenia Museo te saluda. Respecto de la inflación, hablabas recién del shock de la guerra. Lo que hizo en este tramo YPF fue hacer este acuerdo de 45 días y después lo que hizo el gobierno también fue morigerar los aumentos del ICL y del impuesto al carbono y ahora está pensando incluso Correcto. Subsidios para el gas en los meses de mayor justamente consumo. ¿Podemos estar hablando de una inflación que de alguna forma va a estar pisada en los próximos meses? No, ¿por qué? Porque, a ver, en el caso de nafta, te diría que trasladaron casi toda la suba. A mí me daba que estaba atrasada 7% y subieron 1%. O sea, con un barril bastante arriba de $100, que viene de 70. Te diría que ahí no pisaron la nafta, ¿ok? En donde sí te puedo decir que sí hubo algún ayudín fue en gas, porque las tarifas de mayo... ¿Te acordás que el gobierno había dicho que iban a hacer una reducción gradual de los subsidios, de un extraordinario del 25% extra hasta diciembre que llegue a 0? Sí. Eso básicamente lo mantuvieron. Entonces, claro, ahí te puedo decir que sí están como atrasando un poco el ajuste de gas. Pero en términos inflacionarios, te diría que no es una inflación que está atrasada. Vos pensás que en gas y en luz queda más o menos un atraso del 30%, ¿sí? Que es básicamente, la mitad de los clientes pagan el 100% de la luz. Claro. Y el 100% del gas. Pero hay otra mitad que paga la mitad de la factura. Entonces, más o menos eso te da ese atraso del 25% que yo decía. Fernando, eso es lo que vienen manteniendo. Desde el punto de vista estrictamente monetarista, hablando de la inflación es en todo momento un fenómeno monetario, ¿cómo está la situación de hoy de Argentina en cuanto a oferta y demanda? Bueno, ahí... Sí, ahí te diría, yo
monetarista un poco en el largo plazo. En el corto plazo, fíjate que estos shocks de esta aceleración inflacionaria puede haber sido algo del costo de la caída de la demanda de dinero, como se dice en las elecciones de octubre, pero también hubo shocks de costos, para decirlo de alguna manera. Me explico, hubo carne, hubo precios relativos también. Pero yendo un poco a tu pregunta, es que ahí lo que está pasando es que está volviendo la demanda de pesos. Después de post-elecciones, lo que pasó es que empezamos a demandar nuevamente pesos. ¿Por qué? Porque es la contraparte de que no estamos como locos demandando dólares. Hasta las elecciones de octubre estábamos todos demandando dólares, cobertura cambiaria, y bueno, eso se revirtió. Fíjate que ahora estamos al revés, o sea, ahora básicamente sobran dólares, entonces estamos necesitando pesos. La demanda de pesos está rebotando, y estamos demandando pesos, y a tal situación de que la inversa es que están sobrando dólares y el Banco Central está comprando dólares para que el dólar no baje. Y esos 8.000 millones de dólares que compró el Central en 4 meses es toda demanda de pesos. ¿Me explico? Sí. Hay más demanda de pesos que oferta de pesos. ¿Se entiende o no? Sí, claro. Por eso te preguntaba por ese costado. Mencionaste el tipo de cambio. Hoy 1.420, 1.390, pero está en esa zona. ¿Cómo evaluás vos en tipo de cambio en términos de la economía del país? Sea para los que compran, o para los que venden, o para los que necesitan dólares. El famoso tipo de cambio real. Y bueno, se viene atrasando el tipo de cambio, o sea, está en niveles bajos, históricamente bajos. Ahí pero se da en una situación de que aparecieron muchos dólares. Claro. Por todos lados, básicamente. Apareció los dólares, los petroleros, están los mineros, están los financieros, no solamente están los ojeros ahora. ¿Me explico? Sí. Hay 4 oferentes de dólares muy agresivos, que tienen mucha oferta, y bueno, a este precio de 1.400 venden. Entonces, si estaría muy barato el dólar, para decirlo de alguna manera, por ahí no venderían, retrasarían las ventas. Pero el mercado, está bastante, no digo libre por el lado de la demanda, porque faltan todavía restricciones, pero hay una demanda que, por ejemplo, dividendos. Las empresas empezaron a girar dividendos y aún así no levantó el dólar. Es como que la demanda está muy tranquila también. ¿Me explico? Se desequilibró el mercado. Hay mucha oferta, que son las 4 ofertas que yo te decía, y la demanda que no se apura a pagar. El ahorrista está tranquilo, está en tasa de interés. Los importadores que demandaron importaciones están por el nivel de actividad que viene bastante estable o bastante débil. En varios sectores no están pagando importaciones, y eso eventualmente me parece que en los próximos meses posiblemente se va a ir equilibrando este mercado que está tan desequilibrado para el lado de la oferta. Hay más oferta que demanda. Yo creo que en los próximos meses posiblemente se vaya equilibrando. La demanda del ahorrista va a empezar a despertarse, va a empezar a pensar en las elecciones del año que viene. El importador que ya estuvo estoqueó, ya va a empezar a pagar de nuevo importaciones, y eso me parece que posiblemente pueda hacer levantar un poco el dólar. Que el dólar se vaya de la zona de 1.400, pero fíjate, el dólar futuro de diciembre está en 1.620, tampoco es un dólar. Claro. Ese es el dólar que se está operando hoy, tampoco es un dólar tan alto.
Fernando, relacionado justamente a eso, el segundo semestre siempre es vendedor para el Banco Central y en este año particularmente lo que está sucediendo es que ya compró el 80% de esa meta de los 10.000 millones de dólares. No está acumulando tanto quizás, o sea, los 8.000, 7.000 millones que compró no los acumuló per se. ¿Cómo lo ves preparado para esa segunda parte en la que, como bien vos decís, la demanda de dólar seguramente aumente y veremos un tipo de cambio también más alto? Mira, yo creo que, segundo semestre, para mí va a seguir comprando el Central, por lo menos los próximos 2-3 meses más. Después va a estar más equilibrado, cero, o comprando poco. No creo que esté que se vaya a una posición vendedora como el año pasado, porque este año no hay elecciones. Salvo que pase alguna situación política, sí, que genere un ruido político y eso genere mucho nerviosismo. Y gatille una dolarización se adelante la previa electoral, me explico, de 2027. Y eso, en vez de 2.000 millones de dólares mensuales, pasemos a 3.000 millones de dólares mensuales. Y ahí sí, el Central va a estar, se va a poner vendedor. Claro. Dicho eso, igualmente lo de las metas con el Fondo Monetario están... Vos pensás que las metas tiene que acumular 8.000 millones de dólares y ya acumuló 4.000 millones de dólares. Sí. Le faltan 4.000 millones de dólares que pueden salir de compras del Banco Central, como de colocaciones. Puede haber algún tipo de repo. Pueden... El Tesoro, fíjate, el Tesoro viene colocando bonares. Ahora vienen las privatizaciones, la semana que vienen privatizaciones, van a entrar dólares. Es como que lo veo, bastante contrario. Te digo otro dato más. Es como que en los últimos meses está muy fortalecido tanto el Tesoro como el Banco Central. Ayer el Banco Central dio a conocer de que canceló, en estos meses le canceló el swap con China, le canceló 2.500 millones de dólares del swap a Scott Bessent. Es como que aprovechó toda esta oferta de dólares también como para un poco pagar la corrida de octubre de 2025 y limpiarse y juntar herramientas para que eventualmente lo que venga el año que viene. Fernando, la última pregunta tiene que ver con el concepto de enfermedad holandesa. Siempre será Holanda, más allá de Países Bajos y neerlandés. Enfermedad holandesa. Siempre va a ser Holanda. Siempre va a ser Holanda, con todo respeto. Hasta el propio holandés te dice, puede decir Holland, puede decir Holanda, así que holandesa. Hay, no sé, llamar riesgo o posibilidades que tengamos una enfermedad holandesa, y te doy, por supuesto, el espacio para que expliques el concepto. Lo vas a explicar mejor que yo. El concepto de enfermedad holandesa es cuando un sector en un país tiene precios internacionales o tiene suerte o por algo pasa de que se le triplican, se le cuatriplican los precios y le genera muchos dólares y empiezan a entrar. Un poquito lo que pasó ahora, claro, lo que pasó en los últimos meses. Eso lo que genera es que genera un efecto riqueza en un sector, ¿sí? Y eso tira para arriba los costos. Entonces hay otros sectores, el caso es el industrial, para decirlo de alguna manera, que empieza a sufrir esos mayores costos y empieza a perder competitividad, ¿sí? Entonces es como que esa enfermedad holandesa es cuando a un sector que genera muchos dólares y le genera costos a otros sectores, claro, y les hace perder competitividad y básicamente los pone en una situación en que tienen que ser mucho más competitivos. Pasó el caso, el mejor ejemplo es el de Australia, donde generó mucha oferta de recursos naturales y empezaron a cerrar automotrices, por ejemplo. Sí. Ese es un poco el miedo que tiene Argentina, de que estamos
mirando las proyecciones de los dólares que van a venir en el futuro, y uno dice, bueno, San Juan se va a hacer rica, Vaca Muerta se va a hacer rica, Salta se va a hacer rica, y eso va a generar precios al alza, salarios más altos, y eso va a derramar en otros sectores. Entonces, por ahí un sector industrial que está en San Juan le va a costar contratar empleados porque se van a querer ir todos a las mineras y no le van a dar los números y va a tener que cerrar. Es un poco eso el temor de la enfermedad holandesa. ¿Lo expliqué bien? Sí, impecable. Sí, algo de esto tenemos en la Argentina, quizá incipiente, ¿no? Pero hay como una manifestación cada vez más visible de esta complejidad. Sí, ahí obviamente es, como política económica es bueno cómo generar fondos para eventualmente que no pase lo que le pasó a otros países que tuvieron recursos naturales, una Venezuela, que se la gastaron. Argentina se la gasta también. Tampoco es que es Holanda, es Argentina. Claro, total. O sea, nosotros nos hemos fumado un campo entero, tenemos 250.000 millones de dólares enterrados en Argentina y los tenemos ahí. Nos podemos fumar una vaca muerta tranquilamente en una crisis. Eso es lo que quiero decir. Sí. ¿Nos van a sobrar dólares? Si hacemos las cosas bien, sí, pero no dejamos de ser Argentina. Querido Fernando, como siempre un placer charlar con vos. Abrazo enorme. Bueno, un abrazo, saludos. Fernando Marul, economista, charlando con nosotros aquí en No Somos Nadie. 11:47 en toda la República Argentina, 15:1 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires.
Nacionales, en No Somos Nadie. Mauro Embe, a las 11:51, ¿ya hay conclusiones sobre la cumbre Xi Jinping-Donald Trump o todavía hay algunos flecos por atar? Yo creo que algunas conclusiones iniciales. La primera y principal, que Trump quizás no se llevó todo lo que quería, cosa que era esperable. O sea, creo que él esperaba mucho más que el resto, que era más cauteloso, si se quiere, incluso Xi Jinping. Porque es importante que se junten los dos líderes de las dos grandes potencias del mundo, por supuesto. Yo siempre digo que en la Guerra Fría el teléfono rojo siempre existió entre Washington y Moscú, ¿no? Porque es fundamental que las dos grandes potencias tengan un vínculo que le permitan evitar una guerra mundial. En todo caso, una confrontación directa entre ambos. Y ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de Estados Unidos, si uno ve más de manera pragmática y no necesariamente desde el punto de vista de Donald Trump, era acercarse al mayor contrincante que tiene y no confrontarlo directamente, o al menos como se vio con Trump en toda la conferencia, ser sumamente cariñoso incluso con Xi Jinping, ¿no? Adulador, ¿no? Adular y decirle que sí, que es muy bueno, que es un gran líder. Incluso le preguntaron cuando estaba subiendo al Air Force One. ¿Sabes qué te hace acordar? Es como un ex que te quiere reconquistar. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Por la perdida. De hecho, Xi Jinping le invoca a Trump la trampa de Tucídides. Sí, la trampa de Tucídides es, bueno, por Tucídides, un historiador militar de las guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas. ¿Y qué es la trampa? Que en realidad es de Allison, es un internacionalista, no es específicamente Tucídides. Graham Allison. Exactamente, es un autor que es cuando Esparta vio que Atenas empezaba a aumentar su poder político, económico y militar y decidió enfrentarlo. La trampa de Tucídides es justamente cuando hay una potencia ascendente y otra descendente, estas se pueden enfrentar y un enfrentamiento entre las dos grandes potencias puede ser perjudicial para todos. Tucídides afirma que la guerra entre Atenas y Esparta era inevitable debido al temor que el ascenso de Atenas se inspiraba en Esparta, que entonces era la potencia hegemónica establecida. Sí, además las guerras del Peloponeso, gran libro de Tucídides, yo leí para la carrera, gran parte, no todo el libro, es extraordinario, porque hay muchas cosas que son aplicables al día de hoy. O sea, más allá de que esto pasó en la antigüedad. Y bueno, yo creo que el único momento donde hubo una transición pacífica entre una potencia ascendente y una descendente en la historia mundial fue el Reino Unido con Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Nunca más. Bueno, en el libro de 2017, Graham Allison señala que 12 de los 16 casos históricos ocurridos del año 1500 desembocaron en guerra. Que evitar el derramamiento de sangre requiere cambios radicales de actitud y acción, sobre todo por parte de la potencia establecida. O sea, que Xi Jinping le abre a Trump de la trampa de Tucídides, primero, habla de un nivel intelectual. Sí, muy inteligente. O de su equipo de trabajo, de su staff, que también habla bien de él por saber rodearse de gente competente e idónea. Muy alto, muy alto. Sí, tiene, y no es la primera vez que lo dice, lo dijo públicamente la trampa de Tucídides, por eso llamó tanto la atención al decirlo en el discurso inaugural. Y tiene un punto, porque hoy la potencia es Estados Unidos y la que está en ascenso es China. Sí. O sea, Estados Unidos sería Esparta y China sería Atenas, de acuerdo con la trampa de Tucídides. Sí, exactamente. El tema es que Estados Unidos, ojo, y esto es interesante, porque Trump en su propia red social, La Verdad Social o Truth Social, puso un mensaje donde en realidad Xi Jinping no había querido decir que la potencia declinante era Estados Unidos, sino que lo que quiso decir es que los gobiernos de Joe Biden y de Barack Obama habían hecho a Estados Unidos que estaba declinando. Claro, es como que lo quiso dibujar un poquito, pero no, se estaba refiriendo Xi Jinping a una cuestión que es insoslayable, que Estados Unidos no es el Estados Unidos de los 90 después de la Guerra Fría. Pero sobre todo porque China no es la de la década del 90. Claro, y es infinitamente mucho más grande y está creciendo, no a las tasas chinas de principio del siglo XXI, pero sí creciendo sin dudas, y bueno, es la potencia ascendente. Hubo acuerdos comerciales según Trump, digo según Trump porque bueno, vieron que después tenemos que ver si es real o no, donde supuestamente Boeing, la empresa aeronáutica estadounidense, vendería 200 aviones con la promesa de 750 a China y General Electric haría los motores. Hay que ver si esto es así. ¿Por qué? Porque son muy recelosos, tanto China y Estados Unidos, con una materia tan sensible como la aeronáutica. No sé, una que si Estados Unidos compra un avión chino, que puede estar. Bueno, lo mismo pasa con el caso de China. Dos temas que ya lo dijimos ayer, pero es importante repasar. Tema Irán. No hay una definición concreta. Xi Jinping no se dio terreno en cuanto a Irán. Quizás dijo, bueno, que el estrecho de Hormuz tiene que estar abierto y que, según Trump, Xi Jinping está de acuerdo con que Irán no tenga armamento nuclear. Ahí acuerdan los dos. Y otra cosa interesante que estuvo pasando en los últimos días es, en las últimas semanas, bueno, si China no puede comprar petróleo en el Medio Oriente, lo puede hacer Estados Unidos.
a través de Alaska. Y ya ha pasado, dejó de comprar cuando se impusieron los aranceles del 20%, cuando empezó la guerra comercial, pero China ya ha comprado petróleo a los Estados Unidos. ¿Por qué no? Es una posibilidad, incluso yo creo que China sería más perjudicial para China que para Estados Unidos, de la venta de petróleo. ¿Y Taiwán? Bien, esa es la línea roja que había puesto Xi Jinping en persona con Donald Trump en esa reunión privada. Cuando le preguntaron a Trump en el Air Force One respecto de Taiwán, él dijo lo que le dijo supuestamente Xi Jinping, que es: tuvimos Taiwán durante miles de años, hace muy poquito que se separó, la vamos a volver a tener, que es algo de lo que yo decía ayer, los tiempos chinos son distintos. O sea, Taiwán, si China lo tuvo por miles de años, la va a tener en algún momento, de eso no hay duda, la pregunta es cuándo. Y a Donald Trump le preguntaron si Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de ataque. ¿Defendería a Estados Unidos a Taiwán si llegara el caso? No quiero decirlo, no voy a decir eso. Solo hay una persona que lo sabe. ¿Sabe quién es? Yo. Soy la única persona. Esta pregunta me la hizo el presidente Xi y le dije que no hablo sobre esos temas. Esa fue la respuesta de Donald Trump ante la pregunta sobre Taiwán, que se suma, por supuesto, el acuerdo de $14.000 millones en materia bélica, que por ahora no se ejecutó. En eso sí podría llegar a haber un acuerdo entre China y Estados Unidos, ¿no? Da la sensación de que la mención que hace Xi Jinping sobre la famosa trampa de Tucídides no es tanto una expresión amistosa de un deseo compartido de paz. Es una advertencia, es decir, mirá que si vos te sentís amenazado por el crecimiento de China, nosotros vamos a contestar a nuestra escala. Es aceptar el ascenso de China y tratemos de que Estados Unidos se adapte a este nuevo paradigma. Según Allison, si la campaña de expansión territorial de China y su implacable intimidación a sus vecinos en el Pacífico Occidental conducen a la guerra, la culpa sería en gran parte de Estados Unidos. Es la herramienta perfecta en esto de la guerra de información. Por eso Xi la invoca, Xi Jinping. Muy hábil, muy hábil. Sí, y además no solo es mencionar la trampa de Tucídides, porque como bien dijiste, Juan Pablo, tiene evidencia estadística. Sí. 12 de los 16 del año 1500. Entonces tiene evidencia estadística de esto puede pasar, y efectivamente la responsabilidad más que en la potencia ascendente está en la declinante. Porque la declinante es la que decide si atacar o no. Claro. No es la ascendente. Y China lo sabe, por eso no tiene problema en esperar. No tiene problema en esperar, si se quiere, como yo dije, 100 años, 50. ¿Qué problema hay? Y Allison no es el primer estadounidense que trata de buscar, digamos, este rol de interlocutor entre las dos potencias, hablando de interlocutor académico, sino también Henry Kissinger, con su libro China. On China, ¿no? Kissinger, ex secretario de Estado, asesor de seguridad nacional, una de las personas más controvertidas del siglo XX en cuanto a política. Yo lo admito, o sea, yo en términos de teoría de política exterior, un admirador de Henry Kissinger, un hombre que también, lo sé perfectamente, su mano manchada de sangre. Sí. Kissinger fue una persona muy particular, murió hace muy poquito, a los 101 años, y él en On China ya veía el potencial crecimiento de China y lo importante que era, en su momento, el acuerdo y la apertura de China hacia el mundo vía Estados Unidos, aprovechando el conflicto que tenía con la Unión Soviética. Claro, quería, digamos, que Estados Unidos se acercara a China para perjudicar a la Unión Soviética. Porque en ese momento tenían muchos problemas fronterizos entre ambos, además de discusiones teóricas mismo el comunismo, ¿no? Entre Mao y los líderes soviéticos. Así que hay que prestar mucha atención a lo que venga ahora, después de la cumbre entre Trump y Xi Jinping. Y ver que efectivamente todo lo que dijo Trump de los acuerdos comerciales de Taiwán, de Irán, se cumple. Veremos. Veremos si se ejecuta ese acuerdo de venta de armas de Taiwán y los aviones estadounidenses a China también. Perdón, sí, los Boeing. Eso también sería interesante. Sí, pero sobre todo la venta de armas a Taiwán. Y esa es una línea roja. Línea naranja, diría de Xi Jinping. Las 12 en toda la República Argentina.